Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Históricas 11, un espacio para reflexionar sobre temáticas de actualidad, pero desde la perspectiva histórica. De nueva cuenta están con nosotros Felipe Ávila y Olivia Gall, porque vamos a seguir discutiendo y reflexionando sobre el tema del racismo, pero antes de darle la palabra a nuestra invitada y a nuestro invitado, vamos a ver la siguiente cápsula. La historia de la nación mexicana se contó a partir de la unión en mestizaje de dos grupos étnicos, los españoles y los indígenas. Otros grupos étnicos fueron borrados de ese relato, los afrodescendientes o la población china asentada en el país desde el siglo XIX. Nuevas reflexiones en las disciplinas sociales y biológicas concluyeron, en la segunda mitad del siglo XX, la inexistencia de las razas. Las personas en todo el mundo eran parte de la misma especie. En consecuencia, organismos internacionales como la ONU comenzaron a poner atención al respecto, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965. En nuestro país, lentamente indígenas y aliados comenzaron a cuestionar la discriminación y a promover los derechos e identidad de los pueblos originarios. A principios de la década de 1990, México, a través de sus gobiernos, suscribió convenios y acuerdos internacionales para proteger a los pueblos indígenas. Se modificó el artículo 2 de la Constitución para reconocer el cariz pluricultural del país. No obstante, fueron esos gobiernos quienes socavaron las dinámicas territoriales y prácticas de las comunidades indígenas con políticas de despojo neoliberal para favorecer grandes inversiones privadas. Regresamos para seguir reflexionando sobre el tema del racismo. Les agradezco, Felipe y Olivia, que estén de nueva cuenta acá con nosotros. En el programa pasado cerramos la conversación hablando de los usos de la historia. Recorrimos pues buena parte del siglo XIX, reflexionando cómo se construyó esta categoría de mestizaje ligada a la construcción del Estado Nacional. Bueno, pero ahora me gustaría que nos fuéramos al siglo XX y sobre todo que discutiéramos y reflexionáramos sobre un momento muy particular de la historia del siglo XX mexicano, que es la revolución y por ende la construcción del Estado posrevolucionario. Y ahí hay un tema que creo que surge y que creo que vale la pena conocer para entender lo que va a venir posteriormente, que es el indigenismo. Olivia, ¿qué es el indigenismo? Pues el indigenismo es una política de Estado. Uh-huh. Uno de sus creadores, el padre del indigenismo, es Manuel Gamio. No solo a nivel mexicano, él es reconocido en Iberoamérica, digamos. Y el indigenismo es, para decirlo muy fácil, es una política que trata justamente de asimilar a los pueblos indígenas o pueblos originarios a los estados-nación. Es eso. Y entonces, claro, si uno lo dice así, pues obviamente que suena muy bien, ¿no? Pues sí, porque sabemos perfectamente que en muchísimos estados-nación de ninguna manera se intentó asimilar, se intentó unir, fusionar o asimilar, integrar. Se intentó en muchos países exactamente lo contrario, sí, claro. O por ahí, ¿no? Segregar, eliminar, exterminar, y el discurso indigenista, el proyecto indigenista dice, vamos a asimilar. Yo no estoy diciendo que los indigenistas, que no solo fue Gamio, sino todos los hijos antropólogos de Gamio, la escuela de la antropología mexicana, eran unos desgraciados que solo querían aprovecharse de los pueblos indígenas. No, realmente pensaban
que esto era en beneficio de los pueblos indígenas, que iban a respetarlos en términos, digamos, de sus lenguas, de ciertos parámetros culturales, pero que su esperanza de mejora estaba en la asimilación. Y eso es el indigenismo. Bien, Felipe, bueno, sabemos que al mismo tiempo en el Estado posrevolucionario se exalta, ¿no?, la cultura indígena, prehispánica, etcétera, pero al final de cuentas me gustaría que nos pudieras ofrecer algunos ejemplos de cómo se aplicó el indigenismo desde el Estado a partir de diferentes políticas, no sé, educativas, de corte cultural, o en fin. Yo creo que quizá el que establece el paradigma de lo que va a ser la propuesta de política de Estado indigenista en el México posrevolucionario es José Vasconcelos, desde la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos, un destacado intelectual de finales del Porfiriato y uno de los más importantes de la Revolución y sobre todo de las etapas posteriores a la gesta armada, en donde se va construyendo el nuevo Estado que surge de la Revolución, es quien a través de la Secretaría de Educación Pública impulsa con enorme vigor este proyecto de construcción de la identidad nacional a partir de lo que significó la Revolución Mexicana. Una revolución popular, una revolución que acabó con un Estado, con un ejército, con un gobierno, con buena parte de la clase política dominante, con una parte de las clases económicas dominantes y que tuvo una legitimidad de origen fundamental a partir de lo que hicieron los ejércitos revolucionarios, que eran ejércitos campesinos, eran ejércitos indígenas, eran ejércitos populares, que triunfaron, aunque la corriente más moderada fue realmente la que se impuso, pero esa corriente más moderada revolucionaria, que fue el constitucionalismo, tuvo la capacidad de darse cuenta de la enorme legitimidad que tenía la lucha de los campesinos, de los obreros, de los trabajadores y los sectores populares, y los incorporó como parte de su proyecto. Hubo como una especie de nuevo pacto social, un Estado de origen popular, un Estado que se convirtió en el rector de la economía, pero que además impulsó un gran proyecto de educación, de alfabetización y de creación de una nueva identidad nacional. El muralismo yo creo que es quizá como la manifestación más clara, más contundente de esta propuesta que surge de la Revolución y que impulsa Vasconcelos desde la SEP, en donde en los murales de algunos de los edificios públicos más emblemáticos de la Ciudad de México, aunque no solo, se comenzó a plasmar esta visión, esta propuesta, en donde nosotros vemos las pinturas de Diego Rivera, sobre todo los indígenas tienen un papel central, y eso es algo que trata de fusionar, como lo habían hecho los criollos y los independentistas 100 años antes, nuestros orígenes prehispánicos con los orígenes populares de la Revolución en una propuesta nueva. Y Vasconcelos es no solamente el arquitecto de ese proyecto, quizá también es uno de sus principales ideólogos. Hay una propuesta de Vasconcelos, incluso filosófica, estética, que hace del mestizo la clave del proyecto de identidad nacional y de desarrollo del país. Y a partir de entonces, ese paradigma fue continuado por las generaciones posteriores a Vasconcelos. Sí, y ahorita que Felipe hablaba de una propuesta nueva, ¿qué tan nuevo es, no? Sobre todo si en el entendido de que viene la revolución, viene este nuevo Estado, ¿no?, que busca también romper línea, ¿no?, contra lo que luchó, pero al final de cuentas pareciera que está de fondo el mestizaje que viene del siglo XIX. Sí, en el siglo XIX el proyecto mestizante era un proyecto ideológico, era una aspiración. Como decía hoy una colega, se pensaba, vamos a ir construyendo la raza y la cultura mestiza, la identidad mestiza, eso va a ser un proceso, ¿sí?, para después llegar a un mestizaje
que sea un mestizaje civilizado, sí, bastante occidentalizado, sí. Ahora, la Revolución Mexicana sí continúa esto, pero sí es cierto que los ejércitos, como acaba de decir Felipe, los ejércitos campesinos y toda la parte popular de la Revolución marcan un hito muy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que surge el indigenismo como un proyecto que proclama, y no es hipócrita, proclama que su intención es ver por el beneficio de los pueblos indígenas. O sea, los indigenistas no hablan, no son los mestizantes, digamos. Sí, coinciden con los mestizantes, pero son los que dicen nuestro interés son los pueblos indígenas. Vasconcelos lo que hace es decir, mi interés es todo el país. Entonces, ahora no solo vamos a tener una ideología de integración, la vamos a convertir en una realidad y el Estado la va a encabezar. Entonces, hay continuidad y al mismo tiempo, pues una cosa es un proyecto y otra cosa es una política pública, muy clara. Indigenista, porque hay una alianza entre los antropólogos y el Estado, y mestizante por otro lado. Y se integran, digamos. Claro, y que creo que es muy importante tener esos dos elementos en este cambio, ¿no? De régimen, de tiempo, etcétera. Claro. Les invitamos a ver la siguiente cápsula para seguir discutiendo sobre racismo. La resistencia de este segmento vital de la sociedad mexicana ha estado presente en la historia contemporánea de México. El alzamiento del EZLN en 1994 representó un antes y un después en la organización y lucha indígena contra la depredación neoliberal, la discriminación y el racismo. Por otro lado, el Congreso Nacional Indígena, formado en 1996, desde su origen ha trabajado en la organización indígena y ha promovido la autodeterminación de sus pueblos con el lema «Nunca más un México sin nosotros». Por su parte, la población afromexicana también ha luchado contra el borrado histórico de la identidad nacional y del proyecto de nación. México Negro AC es considerada como una de las primeras organizaciones de este tipo en el país. La articulación del movimiento afromexicano ha sido producto de una lucha de las últimas décadas que ha propiciado el interés académico en su cultura, organización e historia, pero también en la implementación de políticas públicas que han alentado la visibilización de dicha cultura y de sus problemáticas. Cabe destacar que en 2019 se modificó de nueva cuenta el artículo 2 de la Constitución para reconocer a los pueblos afromexicanos como parte de la nación pluricultural que es México. Continuamos con nuestra conversación sobre racismo y bueno, ya explicamos lo que significa, lo que implicó, ¿no?, esta política indigenista en el Estado postrevolucionario, es decir, durante el siglo XX. Pero bueno, ahora, ¿en qué momento se empieza a cuestionar el indigenismo, Olivia? Pues se empieza a cuestionar, digamos, fines de los 60, principios de los 70. Digamos que México en los 50, 60 pasa por un periodo de auge económico, hay toda una esperanza, la sustitución de importaciones, económicamente le está yendo bien al país y esto en los 70 empieza a entrar en crisis. Y allí las movilizaciones campesinas todavía no plantean sus demandas en términos étnicos, las plantean en términos de clase social, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que con estas movilizaciones en el campo académico, en el campo de la antropología, en el campo de la sociología crítica que está mirando los temas étnicos, como el caso de Rodolfo Staffenhagen, empiezan a decir, bueno, pero es que el indigenismo finalmente, a los pueblos indígenas, que generalmente, en ese momento sobre todo todavía, eran básicamente rurales y campesinos, el indigenismo, ¿qué ha cambiado en su vida? Pues no mucho. Y todavía se les sigue mandando el mensaje de que su esperanza está en integrarse. Entonces, la antropología mexicana de orígenes de izquierda claramente empezó a decir, bueno, a ver, es que
tenemos que criticar la política indigenista. ¿Por qué? Porque en realidad no respetó las identidades étnicas de los pueblos indígenas. Y al no respetar sus identidades étnicas, en el fondo no estaba respetándolos a ellos. Entonces ahí se empezó a denunciar el carácter etnicista, o sea, étnicamente discriminatorio del proyecto unificador. Y ahí es donde empieza poco a poco a resquebrajarse el ideal del indigenismo, ¿no? como mancuerna del mestizaje. Y eso va a ser un proceso paulatino que va a llevar finalmente al estallido del movimiento zapatista, digamos, donde ellos ya claramente van a decir, no solamente hay discriminación de clase contra pueblos indígenas, no solamente hay discriminación étnica metida en el indigenismo o mestizaje, sino también hay racismo. Y ellos dicen, en este país hay racismo. Pero eso es hasta los 90, ¿sí? Felipe, creo que es muy importante esto que está reflexionando Olivia y me gustaría si pudiéramos como hacer una especie de contextualización, digo, ¿en qué contexto se está cuestionando el indigenismo, ¿no? en el país? Sobre todo porque, bueno, estamos hablando de la década de los 60 y también hay una importante movilización, ¿no? en los espacios urbanos, digamos, ¿no? Pero que de alguna manera también tenemos las guerrillas de los 70, en fin. ¿Cómo podríamos como describir ese contexto en el que justamente se inserta este cuestionamiento al indigenismo o esa mirada, ¿no? a las comunidades o a los grupos indígenas? Es una pregunta muy importante, Magali, porque en efecto, hacia fines de los 60 y durante la década de los 70, el modelo construido en el México posrevolucionario comienza a hacer agua por todos lados. Pierde legitimidad, esa legitimidad de origen revolucionario se va erosionando. El modelo económico que comentó Olivia, muy exitoso en los 50 y en los primeros 60, también llega a un límite. Empieza una serie de debacle económica que después va a conducir a crisis agudísimas en los 70 y los 80, pero yo creo que sobre todo el Estado surgido de la revolución se va transformando, se va haciendo cada vez más autoritario, más represivo, y los grupos sociales en auge, porque además hay un crecimiento demográfico espectacular y una gran urbanización que cambia el perfil sociodemográfico de México, hace que nuevos grupos, clases medias, estudiantiles, magisteriales, pero también campesinos y de obreros, ya no tengan cabida y ya no tengan solución a sus demandas dentro del modelo del que surge la Revolución Mexicana. Y estas protestas, estas demandas son cada vez más brutalmente reprimidas. La represión del 2 de octubre del 68 y la del 10 de junio del 71 en la Ciudad de México son paradigmáticos, pero hay una violencia de Estado desde fines de los 50, pero sobre todo en los 60, en los 70 y buena parte de los 80 del siglo pasado, que hablan ya de un divorcio completo entre el Estado y las instituciones y las demandas populares que cada vez son más independientes. Es en este contexto en donde tiene lugar dentro de la academia lo que acaba de comentarnos Olivia, y es también en este contexto donde en los 70, después del movimiento estudiantil y de la guerra sucia, el combate brutal contra las guerrillas de los 70, se desarrolla un movimiento campesino independiente, una insurgencia sindical, un movimiento urbano popular, una constitución de organizaciones magisteriales independientes también, que ya no ven al Estado como un interlocutor y como un aliado, sino como un enemigo. Es esto el campo de fermento en el que aparece una propuesta absolutamente novedosa, inédita, inesperada, brutal, por la manera en que irrumpió, pero maravillosa que fue la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí, definitivamente. Y al respecto, ahorita, Olivia, hablabas de, bueno, lo que viene a decir el EZLN es que no solo es la clase lo que cruza, ¿no? La discriminación, la desigualdad, ¿no? de los grupos indígenas, pero me gustaría también que reflexionáramos qué otras categorías
cruzan, ¿no? Los problemas de desigualdad. Claro, una es el aspecto del racismo, pero ¿qué otras? ¿Y cómo lo entendemos hoy en día? O sea, ¿cuáles son los debates que podemos visualizar o que tú visualizas como experta? Bueno, no, o sea, digamos, ningún fenómeno de clase, de clasismo, va solo. Claro. Nunca. O sea, esto en ninguna parte. Ningún fenómeno de discriminación étnica, cultural, ningún fenómeno de luchas entre nacionalismos, de xenofobias, ningún fenómeno de ese tipo va solo. También se cruza con los fenómenos de clase generalmente. Ningún fenómeno de patriarcado, ¿no? Digamos, para hablar de grandes sistemas de creación de desigualdades, va solo. O sea, nunca puedes analizarlos de manera separada. Siempre caminan de manera engarzada. Digo, hay lo que se llama hoy la interseccionalidad, pero hay otras teóricas del feminismo indígena, por ejemplo, que lo llaman cúmulo de opresiones. En fin, hay muchos conceptos. ¿Cómo opera esa interseccionalidad y ese cúmulo de opresiones en cada contexto? Pues eso es el gran reto que siempre tenemos. Es decir, para poder analizar bien cómo opera el racismo, de la mano del etnicismo, de la mano del poder político, económico, vamos a decir en México, y de otro tipo de opresiones, pues lo que tienes que hacer, y ahí sí, aunque seas activista, pero tienes que tomar el caso en su carácter concreto. O sea, no podemos analizar todo este cúmulo de opresiones engarzadas en el México del 94, cuando los zapatistas dicen en este país hay racismo, igual que analizaríamos lo que está pasando en el 94 en Guatemala o en Chile. O sea, no. Aunque sean todos países iberoamericanos, ex colonias españolas, países que se independizaron de España y siguieron un camino de construcción de estados-nación liberales, todo esto que tú quieras, pero cada fenómeno de engarzamiento de opresiones es particular. Y hay que analizarlo en su particularidad. Aunque seamos activistas, no académicos, si perdemos de vista eso, podemos cometer graves errores en nuestra militancia. Claro. Felipe, una conclusión breve y luego le cedemos la palabra a Olivia. El racismo es un problema vivo, es un problema que tenemos todos los días, que muchas veces no nos damos cuenta y que reproducimos, y que es fuente de desigualdades, de violencias, de opresión, de segregación, de muchas actitudes que nosotros en términos racionales o ideales condenamos porque nos suenan como políticamente incorrectos, pero que sin embargo muchas veces sin darnos cuenta reproducimos. Yo creo que, como lo ha dicho muy bien Olivia, es un fenómeno muy complejo y muy difícil de desmontar, porque se oscurece, se camuflea, se pierde por la historia mexicana, pero que está todos los días, quizá no con la violencia de los crímenes de odio racial que vemos casi cada semana en Estados Unidos o en otros países, pero que esa violencia quizá ahora es más visible porque están las redes sociales y porque nos enteramos de lo que pasa con las mujeres y con las niñas, con los niños, pero también con los indígenas y con los afrodescendientes, ¿no? Quizá ahorita hay una mayor posibilidad de ver lo que está ocurriendo, y esto nos tiene que hacer pues que seamos conscientes y que tratemos de cambiar, y eso comienza desde nosotros mismos. Muchas gracias. Olivia, una reflexión sobre el tema del multiculturalismo. El multiculturalismo como un proyecto nació no en los países pobres, nació en Canadá, en Suecia, etcétera, para hablar de temas, por ejemplo, francófonos, anglófonos en Canadá o migrantes en Suecia, en fin. Pero es cierto que los pueblos indígenas del mundo empezaron a decir, ¿y nuestros derechos qué? Nuestros derechos de cuarta generación, derechos culturales, derechos colectivos,
qué. Y entonces, bueno, hubo una movilización a nivel internacional y el convenio 169 de la OIT en 1989 fue firmado y fue ratificado por una inmensa cantidad de países. México fue el primer país latinoamericano que lo firmó y México cambió inmediatamente su constitución para declarar que somos un país donde está prohibida la discriminación en general, digamos, pero también que somos un país pluriétnico y multicultural, que ya no nos vamos, digo, antes nunca se dijo en la Constitución, en las leyes, somos un país mestizo, pero sí estaba implícito que éramos unificados. Bueno, a partir de ese momento, que claro que es un momento muy importante, el tema, yo lo diría muy brevemente, es que esto ha estado más en la ley, ha estado más en el texto de la Constitución modificada, que ahora permitió la entrada también a la multiculturalidad de los afromexicanos, ha estado en el texto jurídico, lo cual es muy importante porque es una herramienta de batalla. Pero lo que decimos los que trabajamos sobre racismo es, mientras la multiculturalidad no sea una realidad que realmente cambie las vidas de los pueblos que son étnicamente diferentes, digamos, de las grandes mayorías nacionales, mientras no se traduzca en reconocimiento pleno en la vida diaria de los derechos. Y ahí estamos hablando de autonomía y de autodeterminación sobre todo, que es un tema complejísimo. Entonces, la multiculturalidad se queda en los textos, puede incluso folclorizarse muchísimo. A los niños hoy en los libros de texto en México se les dice, celebra que somos multiculturales, ya no rechaces la multiculturalidad. Los que son diferentes étnicamente no son inferiores, pero no se les dice, los que son diferentes son maltratados todavía hoy y no se les reconocen derechos. Y eso es la multiculturalidad tiene que ser un proyecto antirracista, porque si no, no aterriza. Muchísimas gracias, Olivia. Yo creo que con esa conclusión nos vamos como con muchas tareas y mucha reflexión respecto al tema del racismo en nuestro país. Les agradecemos mucho su compañía y los invitamos a una siguiente emisión de Perspectivas Históricas 11. Buenas noches.